yo quiero invitarte que vos en esta hora cierres tus ojos y hagas una oración sincera a Dios. Y que sea tu oración. Yo voy a estar orando también, pero me gustaría que vos ores a Dios y le pidas que hoy te hable de una manera especial. No sé si viniste con ganas, si viniste sin ganas, si te trajeron, si te preparaste para venir, pero no importa en el estado en el que hayas llegado, es muy importante que esta oración salga de tu corazón para que la forma en la que te vayas de este lugar sea la forma en la que Dios quiere que te vayas de este lugar. ¿Ok? Así que oramos. Padre, te pedimos en esta tarde que vos estés hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Reconocemos que necesitamos de vos. Vinimos a este lugar en búsqueda de vos. Tenés una palabra para nosotros y la queremos. Queremos abrazarla, queremos atesorarla, queremos que se haga carne en nosotros porque entendemos que es tu palabra la que nos va a fortalecer para vivir los tiempos que tenemos que vivir, para enfrentar los desafíos que tengamos que enfrentar. Es tu palabra la que ilumina nuestro camino, es tu palabra la que fortalece nuestro espíritu, es tu palabra la que limpia pensamientos, es tu palabra la que rompe cadenas, es tu palabra la que transforma nuestro ser interior, es tu palabra la que necesitamos. Por eso, Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien hable a lo más profundo de nuestro ser. Deseamos realmente ser transformados, ser quebrantados, ser modelados por vos, ser moldeados de nuevo si es necesario, ser partidos, pero necesitamos que lo hagas, porque no queremos vivir la vida a nuestra forma, sino que queremos vivir la vida de acuerdo a tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tuve la bendición, que no sé si todos tuvieron, de haber nacido en un hogar donde mi mamá conocía a Jesús. Por lo tanto, mi mamá es doblemente mi mamá. Mi mamá me trajo al mundo y también me presentó a Jesús. Entonces es mi mamá espiritual. Y eso a mí me da tanta gratificación, aunque obviamente en el medio pasaron muchas cosas, pero hoy a la distancia, y aún sin mi mamá, porque mi mamá ya lleva 1 año y un poquito de meses que vive en el cielo, y aunque obviamente la extraño, y cuánto la extraño, pero estoy parado sobre las promesas. Siempre es importante que vos conozcas la palabra de Dios para poder vivir en esta tierra parados sobre las promesas. La palabra de Dios dice que nosotros, los que creemos en Jesús, cuando Jesucristo venga a buscarnos, a los muertos resucitará primero y regresaremos al lugar de donde pertenecemos con nuestro Padre, al cielo, eternamente. Y nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. ¿Amén o no? Uy, qué lindo va a ser ese reencuentro con mi mamá. Yo me imagino que el cielo va a tener momentos de café en donde va a haber una dinámica moderada por quien sabe, en donde va a decir, bueno, ahora vayan todos con sus padres y madres espirituales. Los que le presentaron a Jesús y les dieron la oportunidad de venir al reino de los cielos a vivir, vayan a charlar, a compartir, a confraternizar, ¿por qué no? Y yo voy a estar a los pies de mi mamá. Eso va a ser un flash para mí. No sé si alguna vez te pusiste a pensar cosas así locas, perdón. Yo soy de esos que me gusta preguntarle, ¿con quién te tomarías un café en el cielo? ¿Viste? Yo espero encontrar a Barrabás y tomarme un café con él. O sea, me encantaría la idea de encontrarme a Barrabás y preguntarle, che, ¿qué onda cuando Jesús te flechó? O sea, ¿qué pasó ahí cuando hubo ese intercambio de presos? Vos saliste en libertad y él fue condenado, y cuando cruzaron esa mirada, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿No? Bueno, y el café con mi mamá no me lo perdería por nada del mundo. Entonces, mientras me alejo de su cuerpo mortal, me acerco a su cuerpo glorificado. En Dios siempre hay esperanza, siempre hay proyección de futuro. En Dios siempre está la eternidad. Y qué bueno que es que conozcamos la palabra de Dios para poder vivir en este mundo y los tiempos que te toquen atravesar parados sobre la verdad. La verdad la tiene Jesús. Y está a tu alcance, o sea, podés conocerla y vivir tomado de su mano para soportar los momentos difíciles. Es de la única forma que se puede transitar en esta vida y avanzar hacia lo que Dios quiere que alcancemos. Ahora, mi mamá dice que
cuando yo había recién nacido, no sé muy bien las razones, pero tenía fuertes problemas digestivos. Vieron que los bebés nacen con cólicos, ¿no? A veces es como que se está desarrollando su aparato digestivo, entonces cada tanto se genera como el gran llanto del bebé. Bueno, yo de eso sé bastante, porque imagínense, hace 3 años que vengo escuchando llorar bebés en mi casa. Pero dice mi mamá que lo mío era descomunal, preocupante, ya salía de la regla, ¿viste? Como lo normal. Es más, voy a decir algo asqueroso, pero dice mi mamá que yo hacía caca azul. Incomprobable, pero le creo, obviamente. Dice que hubieron unos meses en donde yo casi que regularmente a las 4 de la mañana me despertaba desatando un llanto, pero un llanto de cólico que se sostenía a veces hasta 1 o 2 horas y mi mamá de verdad que ya no sabía qué hacer. Hasta que el Espíritu Santo, una de las madrugadas, ella desesperada, sin ya saber de qué forma ponerme para calmarme, le dice, cantale. Y esto que mi mamá en ese momento siente fue lo que hizo. Pero ella no era una cristiana congregante, practicante, que tenía comunión con una comunidad de fe, no. Ella era una cristiana que había conocido a Jesús de una manera muy particular y que eso había marcado su vida a fuego. Entonces, de ahí en adelante, ella siempre se dirigió a Jesús buscando de Él y pidiéndole de su ayuda. Por lo tanto, ella tenía a Jesús en su corazón, entonces el Espíritu Santo estaba con ella. Y el Espíritu Santo le hablaba y en este momento le dijo, cantale. Entonces mi mamá tenía solamente una canción dentro de su haber y esa fue la que empezó a entonar. Y seguro es una canción que ustedes la conocen y hasta me atrevo a decir que es una de las canciones más conocidas de la historia de las canciones cristianas porque todos la hemos cantado alguna vez. Y dice, Dios está... ¿Viste? ¿La conocen? Esa es la canción que mi mamá sabía esa nomás, la habrá gastado porque, ¿viste cuando te sabes una canción y como que la cantás todo el tiempo? Entonces esa canción fue la que me empezó a cantar. Y dice que a medida que ella cantaba la canción, yo empezaba a calmarme, a tranquilizarme, dejaba de llorar y empezaba a regular ese llanto hasta definitivamente calmarme y dormirme. Parecía que era milagrosa la canción, por lo tanto mi mamá la cantaba cada vez que necesitaba de Dios, ¿no? No solamente cuando lloraba, cuando iba al trabajo, cuando tenía que enfrentar a un jefe, cuando tenía cualquier situación difícil que enfrentar, ella iba, Dios está aquí. Claro, le funcionaba. Y dice que así fue que yo empecé a tranquilizarme. Y créeme que esa canción, desde que yo soy un bebé de meses, es la que fue recorriendo todo mi ser. O sea, aún sin tener yo la capacidad de recordar, esas palabras fueron marcando mi corazón, fueron nutriendo mi espíritu, fueron estimulando mi cerebro. ¿Saben lo importante que es que nosotros retengamos la palabra, que la creamos y mucho más que la vivamos? Mi mamá se encargó de hacer que esa canción se transformara en un himno en mi vida. Así que imagínate con 3 años, cuando uno ya empieza a hablar, esa canción se había transformado en la canción en mi casa. Y yo la cantaba en el jardín y la cantaba a cualquier reunión donde vaya. ¿Viste? El nene de cantate una canción y yo cantaba Dios está aquí. Tal fue así que mi papá y mi mamá son un matrimonio ensamblado. Ahora, bueno, obviamente yo soy el que queda del resultado, pero cuando ellos se casan, o mejor dicho, se juntan, mi papá venía de un primer matrimonio y mi mamá de otro, ¿no? Entonces, cuando hacen el ensamble de esta familia, mi papá venía de una tradición judía y mi mamá de una católica por religión, por tradición. Entonces, recuerdan ellos siempre, y me lo han dejado saber, que yo les arruiné un gran viaje. Porque mi papá, como era judío, tenía la posibilidad de viajar a Israel por trabajos, ¿sí? Y dice que cuando fueron a intentar nacionalizarnos a nosotros, a mi mamá, a mi hermano y a mí,
llegamos a la embajada y en la embajada judía dice que el que tenía la autoridad para darnos esa licencia, en medio de esa entrevista, se puso a hablar conmigo. Y en eso que se puso a hablar conmigo, como diciéndome, hola, ¿y vos cómo te llamás? Dice que lo primero que le dije fue, Matías, soy soldado de Jesús. Y me puse a cantar la canción Dios está aquí. Y mis papás le decían, no sabe lo que dice. Y él entendió todo claramente y dicen que yo les arruiné el viaje. Para mí Dios tenía otros propósitos. Pero lo cierto es que desde muy temprana edad Dios fue marcando mi corazón y fue dejando un sello, un registro en mi mente que hizo de que de verdad yo no pudiera olvidarme de él aunque quisiera. Y esto es algo que en algún momento lo sentí un karma, porque hubo una etapa en mi vida en donde hubiese deseado no conocer a Dios, pero a la vez fue lo que me salvó la vida. Por eso es tan importante que Dios recorra todo nuestro ser y nuestro interior. Pasaron algunos años y Dios siguió construyendo en mi espíritu su palabra y siguió edificándome a través de ella. Y llegó un momento en donde no sé muy bien cómo fue que pasó, pero hubo una palabra que marcó un antes y un después en mi vida. Seguramente vos tengas alguna palabra o la vayas a tener que se transforme en un baluarte en vos, que se transforme en una piedra angular, en algo que te centra al cielo y que te marca el origen. Y esa palabra en mi vida se encuentra en Josué 1:8. Y dice que nunca se aparte de tu boca este libro, que es la Biblia, sino que de día y de noche vas a meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y de esta forma vas a hacer que tu camino prospere y todo te salga bien. Wow, ¿quién no quiere, no? Que todo le salga bien. La palabra de Dios nos asegura esto. Ahora, también nos advierte y nos dice, pero tené cuidado, ojo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y voy a estar con vos donde quiera que vayas. Yo recuerdo, tenía 8 años y este versículo me lo sabía y no sabía muy bien cómo me lo había aprendido. Y eso para mí fue algo, hasta te diría, sobrenatural, porque es muy raro que un niño de 8 años retenga tantas palabras juntas. Ahora, esa palabra era necesaria en mi espíritu porque esa palabra me salvó la vida. Yo tenía 9 años cuando en una madrugada tuve una pesadilla. Vivía en una casona en Ramos Mejía con mi papá, mi mamá y 3 de mis hermanos de esa gran familia ensamblada. Soy el menor de 9 hermanos. Y recuerdo que esa madrugada había tenido una pesadilla que había sido tan fuerte que me despertó turbado y de ahí en adelante no pude dormir por unos cuantos días solo. En el sueño yo había visto como toda mi familia estaba abrazada en una fila, en una especie de baile de vedette, donde en el medio había un hombre que estaba vestido con traje y corbata y peinado a lo Gardel. Y de lado y lado estaban mis padres y a los costados mis hermanos y todos bailaban y hacían un paso como el que hemos visto unas cuantas veces, ¿no? Y todos me miraban a mí, pero especialmente el hombre del centro y me decía, vení, solo faltás vos. Yo tenía 9 años y me di cuenta de que la persona que estaba en el centro no era una persona buena. Había algo en mi espíritu que me decía de que esa persona era el diablo. Y que tenía abrazada a toda mi familia y que solo faltaba yo. Imagínense en lo que sintió mi corazón a los 9 años en medio de esa pesadilla. Y salí corriendo en dirección opuesta y corrí hasta poder despertar. Cuando desperté estaba en un llanto y me acerqué a la pieza de mi mamá, la desperté y no le dije qué es lo que había pasado. En realidad solamente lloré y me acosté. Y finalmente me quedé con ella y unas cuantas noches seguí en la habitación de mi mamá porque no podía volver a mi cuarto. De ahí en adelante se empezaron a desencadenar una serie de situaciones que realmente
hablaron fuerte a mi vida. Lo primero que recuerdo fue que mi mamá había entrado en su habitación en una especie de crisis de llanto donde gritaba y lloraba, y rápidamente mi papá llamó a la ambulancia, al SAME psiquiátrico, y llegó el SAME a mi casa y la asistieron a mi mamá, tratando de estabilizarla, pero dejándonos a todos en una fuerte alarma. Días después, mi papá discutió con uno de mis hermanos mayores y no sé muy bien qué fue lo que pasó, pero tengo el registro de que mi papá le pegó y mi hermano mayor se fue de la casa con 17 años, lo cual hizo que mi mamá sintiera un dolor tan fuerte en su corazón que empezara a hacer un cuadro depresivo agudo, el cual la terminó llevando a un neuropsiquiátrico y la tuvieron que internar en ese lugar y me quedé sin mi hermano mayor y sin mi mamá en cuestión de días. Mi papá, en medio de todo esto, tuvo que salir a hacerse cargo de una situación que tampoco estaba a la altura de poder resolver. Y resultó ser que mi papá también colapsó, hizo un intento de suicidio y se tuvo que ir de la casa a internarse al hospital Tiburcio Borda. O sea que pasaron días y me encontré yo ahora con mi hermana mayor y mi hermano menor, Nico, que él me sigue, viviendo solos, prácticamente sin papás. Mi hermana se había conocido con un muchacho y se casaron rápidamente y se fueron a vivir lejos y mi hermano y yo quedamos casi en la nada solos. Nos tuvieron que llevar a vivir con una familia sustituta para que se hagan cargo de nosotros y la realidad es que en ese momento me di cuenta de que hubo un sueño, una pesadilla que estaba advirtiéndome de algo que iba a pasar. Yo no sé si a vos te habrá pasado alguna vez de tener un sueño y no saber muy bien qué es lo que está pasando o qué te está queriendo decir, pero yo te animo a que nunca dejes pasar los sueños, porque los sueños también son formas que Dios utiliza para hablarnos. No es necesario que tengas la capacidad de interpretarlo, pero sí que dobles tus rodillas y que ores a favor o en contra de ese sueño, porque la oración tiene poder. Y muchas veces Dios nos está queriendo advertir a través de sueños, de cosas que van a pasar o que no deberían pasar. Eso fue lo que hice más adelante, pero en este momento yo no lo pude ver porque tenía 9 años. Lo cierto es que el hecho de que mis papás se enfermaran y que mis hermanos se vayan y que me quedara con una familia de guarda hizo de que mis emociones se desmoronaran al punto de empezar a enfermar. Mis emociones empezaron a enfermar lentamente. Y le voy a contar algunas de las pérdidas que tuve en ese entonces. Me tuvieron que mudar a unos 50 kilómetros de donde yo había crecido. Me cambiaron de colegio. Me llevaron a un colegio totalmente distinto al que yo había ido. Me sacaron del club donde estaba construyendo mi sueño de poder jugar al fútbol en algún momento. O sea que arrancaron todo lo que yo había construido y lo llevaron y lo intentaron plantar en un nuevo lugar. Y el plantarlo en un nuevo lugar generó un impacto tan negativo en mi vida y tan fuerte que entré en una especie de depresión preadolescente. Ya tenía 10 años y sentía realmente deseos de morir. El hecho de no tener a mis papás, el hecho de tener que ir a un colegio donde no conocía a nadie, el hecho de no poder jugar más al fútbol, de estar con una familia que debería haber guardado y protegido mi vida y no, la expuso más. Yo a los 10 años tuve que obligadamente empezar a salir a la calle a vender con mi hermano para poder comer. Venía de haber vivido una situación económica clase media donde yo no sabía lo que era tener necesidades y en poco tiempo pasé a la mendicidad, a tener que rogar que me compraran un mantecol, donde tenía necesidades reales para comer, vestir. Y eso me enojó de tal manera que empecé a construir una especie de odio y de rencor hacia principalmente mis padres, mis hermanos, las personas adultas que deberían haber atendido mis necesidades y no lo hicieron, pero fundamentalmente entré en una crisis de fe con Dios, porque no entendía cómo podía ser que ese Dios del cual se me habló tanto desde que yo era un niño, y decía que Dios estaba en todas partes, que Él era real, que Él me amaba, que Él me iba a cuidar, que Él me iba a proteger, que no iba a dejar que me faltara nada. Ahora de repente no estaba cuando yo más lo necesitaba.
Y recuerdo que tenía más o menos 11 años y tuve una oración muy fuerte a Dios, en donde pude sentir en mi espíritu Él contestando a mi interrogante. Y me acuerdo que yo me atreví a decirle: Dios, ¿cómo es que me amás tanto? ¿Cómo es que decís protegerme? ¿Cómo es que todo eso que dijo mi mamá acerca de vos, hoy no lo estoy viendo? ¿Por qué me abandonaste? Y Dios, que nunca te va a dejar sin respuesta, aunque no escuches lo que te gustaría escuchar, Él siempre te va a decir la verdad. Y me supo responder y me dijo, yo tenía 11 años, y me dijo: lamentablemente, todo lo que estás viviendo son consecuencias de decisiones que tomaron tus papás. Y si hay algo que yo no puedo hacer, es volver el tiempo atrás. Todo lo que pasó no fue una pesadilla, fue algo real. Y es cierto, estás viviendo en medio de escombros. Pero yo soy tu Dios y te quiero acompañar. Si me dejás, tomate de mi mano y te voy a acompañar a atravesar todo el dolor que te toca atravesar. Pero te puedo asegurar que caminando conmigo vas a lograr construir algo que nunca se va a desmoronar, que nunca nadie te va a poder arrebatar, que nunca nadie te va a poder robar, porque lo vas a construir sobre la roca que es Cristo. Yo recuerdo tenía 11 años y me atreví a desafiarle a Dios y le dije: un último intento. Si sos Dios, hace que todo vuelva a la normalidad. Y Dios me dijo: yo soy Dios y lo único que tengo para ofrecerte es caminar juntos hacia adelante. Obviamente no compré, me enojé con Dios y salí corriendo de ese lugar en dirección a la oscuridad. Porque recuerdo como si fuera hoy que después de haber hablado con Dios y haberle abierto mi corazón y pedido lo que yo quería, salí corriendo en dirección a todo lo que sabía que no tenía que hacer. Y así empecé a transitar la calle y empecé a vivir cosas tremendamente oscuras. El diablo me empezó a seducir con todo lo que este mundo tiene para ofrecerte. Las drogas prometieron hacerme reír, pero fueron las mismas que me pusieron a llorar. Recuerdo que yo tenía 11 años cuando tomé alcohol en un desafío entre pares con preadolescentes y la competencia era ver quién tomaba más tragos de vino y el que tomaba más tragos de vino ganaba. Y yo claramente gané una borrachera que me dejó doblado en el piso, vomitando en una especie de coma alcohólico sin poder levantarme. Y recuerdo de que cuando mi mamá, después de salir del neuropsiquiátrico y reencontrarse conmigo, intentó volver a vivir conmigo, y cuando se dio cuenta que yo había empezado a consumir drogas, un día vio que la situación estaba bastante compleja. Yo ya tenía 12 años y decidió, contra toda su voluntad, porque deseaba que eso fuera una pesadilla y no lo era, llevarme a un centro de rehabilitación. Y me acuerdo que me llevó con 12 años a un centro de rehabilitación y llegamos a la puerta y ella llorando me tuvo que dejar ahí. Y yo me acuerdo que entré a ese lugar y la imagen que tengo es de ver a mi mamá llorando y yo entrando a un lugar con gente adulta, todos adictos. Y cuando finalmente entré a ese lugar pasaron algunas horas y me fui. Y cuando me volví a encontrar con mi mamá, esa misma mamá desesperada por querer ayudarme, recuerdo como si fuera hoy que me dijo: hijo, convídame de esa droga. Necesito entender qué genera en vos. Necesito entender qué es lo que te produce, por qué no la podés dejar. Claramente que la desesperación te lleva a tomar decisiones, a querer hacer cosas que no son las correctas. Pero recuerdo a esa mamá también que nunca dejó de orar por mí. Y creo que fue realmente eso, entre un montón de otras cosas más, que me ayudaron a recuperar mi vida. El mantenerse de rodillas, clamando y gimiéndole a ese Dios que solo podía revertir mi situación. La calle, la droga, que prometía muchas veces resolver mis problemas, lo único que hizo fue agrandarlos. Y cada vez desafiaba más los límites. Y me acuerdo que he intentado con muchos métodos quitarme la vida. Y estoy seguro que no es que los métodos hayan fallado, sino que Dios movilizó el cielo para librarme de la muerte.
Él es el único que tiene la autoridad para decirle a la muerte hasta acá, porque Jesucristo venció a la muerte en una batalla que libró en el propio Seol. Y es la muerte la que estaba interesada en mí, era el diablo buscando destruirme. Y recuerdo como si fuera hoy, que en varios de esos intentos, uno de ellos principalmente y el último, yo quería morir de verdad. Pero ¿saben? Que en realidad no estaba buscando suicidarme, porque las personas que quieren quitarse la vida no es que quieren morir, no quieren vivir más así. Esa es la realidad. Y yo no quería vivir más con tanto sufrimiento. Estaba totalmente lastimado, dolido, herido por muchas personas, empezando por Dios. Esa era mi situación. Yo sentía que Dios me había fallado, que mis padres me habían fallado, que mis hermanos me habían fallado, que las personas que podrían haber hecho algo por mí miraron para el costado y se desentendieron de mi realidad. Y es por eso que acabé en la droga, y es por eso que acabé en situaciones de abuso, de violencia, de intentos de suicidio. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón, el Espíritu Santo me empezó a susurrar a mi espíritu la posibilidad de volver a empezar. Lo empezó a hacer de tal manera que frente a un pronóstico totalmente destruido, el Espíritu Santo se encargó de ir poco a poco sembrando en mi mente y en mi corazón la posibilidad de rendirme, de bajar la guardia, porque literalmente era un pibe que había sufrido tanto y que le habían lastimado tanto que lo único que quería era lastimar la vida de otros, para que sientan lo que yo sentía. Ese era mi sentimiento. Yo buscaba morir y en el intento hacerle sentir a otros lo que en realidad yo estaba sintiendo. Y eso fue lo que me llevó lamentablemente no solamente a consumir drogas, sino a iniciar a otros en el consumo. No solamente a robar y lastimar gente, sino también a iniciar a otros en el delito. Pero no era en realidad ese Matías, sino era un Matías que estaba totalmente dolido y no sabía lo que hacía. El Espíritu Santo era el único que entendía mi situación de verdad. Era el único que podía ver el Matías que había detrás del personaje. Era el único que podía atravesar todo lo que yo consumía para ver lo que en realidad me consumía en mi corazón. Era el Espíritu Santo que se atrevía a poder atravesar todas las barreras que yo presentaba para que nadie se acercara, y Él desde mi corazón me hacía saber que todavía estaba conmigo. Él nunca te va a abandonar. Cuando Jesucristo está en tu corazón, el Espíritu Santo va con vos y no te va a dejar ni sol ni sombra. Ahí es donde te digo que ese mensaje, esa palabra, ese versículo se hizo karma en mí. Porque yo me acuerdo que estaba en los pasillos de una villa consumiendo drogas todo el día y ese versículo venía a mi cabeza. Aún en estados de consumo venía a mi cabeza y me decía: nunca se apartará de tu boca este libro, que es la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De esta forma prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Y yo decía: basta, no te quiero escuchar más. Estoy enloqueciendo. Salí de mi cabeza, salí de mi mente, salí de mi corazón. Pero el Espíritu Santo no abandonó porque sabía que Dios tenía propósito. Y ese es el Espíritu Santo, el único que no abandona. El Espíritu Santo va a seguir peleando y va a seguir intentando por convencerte para que dobles tus rodillas delante de Dios. Y eso fue lo que empezó a hacer. Lentamente, sutilmente, amigablemente, lleno de amor, irresistible. Llegaba de día, de noche, de madrugada a decirme, y de diferentes formas. Recuerdo una vez que estaba jalando pegamento, Poxirrán, cemento de contacto, con una bolsa de sachet de leche, y consumía toda la madrugada esa droga que podría haber estropeado mi cerebro. Y mirá lo que el Espíritu Santo puede hacer. Acá estoy hablándote. Y me acuerdo que era de madrugada, podrían ser las 3 o las 4 de la mañana, y esta mujer en camisón bajó de uno de esos edificios de un barrio en el que yo solía parar y se acercó tan cerca que me abrazó
me abrazó fuerte y llorando me decía, Dios te ama y todo esto va a pasar. Y Dios te ama y todo esto va a pasar. Y en eso que yo reacciono, porque justamente esta droga te hace alucinar. Y yo creí que estaba alucinando, y en eso que la empujo me doy cuenta que no estaba alucinando. Y era una mujer, una mamá probablemente de unos 45, 50 años en camisón, llorando y diciéndome, Dios te ama y todo esto va a pasar. Y todo esto va a pasar. Y esa mujer era una mujer que había sido movida por el Espíritu Santo para recordarme quién era mi papá y que nunca iba a negar mi paternidad, que nunca iba a olvidar a su hijo por más que estuviera en el peor de los estados y en el lugar más oscuro. Y recuerdo situaciones de ese estilo porque el Espíritu Santo no abandona su tarea. El Espíritu Santo va a pelear por los hijos de Dios todos los días sin descanso hasta que finalmente aquel que alguna vez recibió a Cristo y se alejó por diversas razones reconozca en su corazón que Dios no es el culpable de nada absolutamente de lo que te haya pasado. Es fácil hacer responsable a Dios, pero en realidad Dios fue el único que se la jugó por vos. Dios fue el único que entregó lo más preciado que tenía. ¿O acaso nunca te imaginaste que Dios podría haber desde el cielo, haber levantado la voz y dicho, este es mi hijo, él es mi hijo amado y síganle, porque es el salvador de la humanidad, por medio de él se redimirá la humanidad, el pecado no podrá contra él, síganle, ¿no lo podría haber hecho? Claro que sí, pero el plan de Dios demostró el amor que sentía por nosotros, que en un sacrificio de hombre generó la libertad, pudiéndolo haber hecho de otra forma. Hizo que su hijo muera en la cruz para demostrarte tanto amor. Y ese es el Dios que no desistió en el plan que Él había diseñado para mi vida y no va a desistir en el plan que está diseñando para vos y no va a desistir en el plan que tiene a través tuyo para con tus hijos, para con tus nietos y para con tu descendencia. No va a dejar de pelear. Ese es nuestro Dios. Y el Espíritu Santo movilizó el cielo en muchas oportunidades para enviar a sus ángeles a que rodearan mi vida y me libraran de la muerte. Y recuerdo que el Espíritu Santo empezó a hablarme al oído, empezó a susurrarme y empezó a acercarme a la posibilidad de reconocer que necesitaba de Jesús. Y fue en ese momento donde todo empezó a pasar. Un día en donde yo empecé a sentir al Espíritu Santo diciéndome, es hora de empezar de nuevo. Pero cuando vos estás realmente dolido, lastimado y solo, es muy difícil tomar decisiones. Necesitas de alguien que te levante y que te empiece a acompañar a caminar. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en mi vida. Me empezó a levantar y a caminar. Y en eso que me empieza a levantar y a caminar, obviamente en el medio hubieron tratamientos, en el medio hubieron profesionales de la salud, en el medio hubo una familia que se empezó a poner a disposición, empezaron a acercarse a buscar la manera de poder ayudarme a salir, a empezar de nuevo y logré recuperar cierta parte de mi salud. Porque esto es algo muy importante y que tengo que aclarar. El cristiano evangélico tiene que entender que la ciencia está a favor de la humanidad y que fue puesta por Dios para poder recuperar los estados que se han deteriorado producto del pecado. Y tenemos que poner en nuestro corazón el querer también hacer lo que los profesionales dicen que tenemos que hacer porque ellos saben. Y eso fue lo que empecé a hacer. Me empecé a entregar a un tratamiento acompañado por profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, que empezaron a trabajar en todo el aspecto físico, psíquico, emocional de mi vida y logré recuperar gran parte de mi salud, pero había algo todavía que no estaba siendo resuelto y que era el origen donde radicaba toda mi enfermedad. Yo logré recuperar mi salud física, dejé la droga, logré recuperar mi psiquis, empecé a estimularla y volví a estudiar. Emocionalmente empecé a recuperar gran parte de lo que sentía, pero había un área en mi vida que todavía seguía rota y tenía que ver con mi espíritu. Mi alma clamaba y gemía por dolor, dolía realmente mi corazón y no podía olvidar mi pasado.
¿Y sabes qué te voy a decir? El Espíritu Santo es el único que te puede llevar al lugar donde está la sanidad. Porque recuerdo el Espíritu Santo doblando mis rodillas con dolor y llanto, diciéndome: el único que puede sanar tu herida es Jesús. Y yo lo he comprobado. El único que puede sanar la herida del corazón es Jesús. No hay nadie más que pueda llegar ahí tan profundo, en ese lugar donde realmente duele. Porque cuando vos te querés levantar, va a ser imposible que olvides tu pasado por completo. Vos te vas a querer levantar y avanzar hacia la recuperación en cualquier área de tu vida, pero no vas a poder desconectarte del dolor que te causó aquel que abusó de vos. No vas a poder desconectarte del dolor de aquel que te abandonó. No vas a poder desconectarte de la frustración que te generó no poder haber logrado lo que te hubiese gustado lograr. O del que hirió tus emociones con palabras. O del que lastimó económicamente tu familia. No vas a poder. Con tus propias fuerzas, no. Necesitas sí o sí reconocer que Jesucristo es el médico del alma. Necesitas reconocer que el único que tiene la capacidad de llegar hasta esa herida y sanarla por completo es Él. ¿Y sabes cómo restaura Jesucristo los corazones? A través del perdón. El perdón es la decisión que termina por restaurar y empezar ese proceso de recuperación completo. Lo primero que el Espíritu Santo me empezó a marcar era que yo necesitaba entregarle mi vida a Jesús. Y cuando lo entendí, empecé a escuchar cómo en mi corazón golpeaba fuerte una puerta que golpeaba y yo era el único responsable de abrirla. El Espíritu Santo no la podía abrir por mí. El abrir la puerta de mi corazón era reconocer que necesitaba el auxilio de Jesús. Y me atreví en algún momento a abrirle la puerta a Jesús. Y no me encontré con alguien que me vino a cuestionar y a decir: por fin te dignaste a abrir. ¿Hace cuánto que me tenés acá golpeando? ¿Qué te crees? ¿Que vos podés? No, apenas abrí la puerta encontré a alguien que vino corriendo y se fundió en un abrazo. Y se fundió en un abrazo y me abrazó tan fuerte, tan cálidamente. Y me hizo saber que me iba a proteger y que de ahora en adelante nadie más me iba a poder tocar. Pero me pedía, por favor, que no se me ocurra otra vez alejarme de sus manos. Porque Él no solamente iba a restaurar mi corazón, Él no solamente iba a sanar cada una de esas heridas, sino que iba a cicatrizar cada una de ellas. Iba a empezar a hablar a través de esas cicatrices del poder que tiene Dios para restaurar cualquier realidad por medio de aquel que se anima a creer en Jesús. Porque Jesús es el único que puede sanar las heridas del alma. Y lo quiere hacer en cada uno de nosotros, porque no solamente te quiere sanar para que no te duela, sino que por medio de tus cicatrices quiere animar a otros a acceder a esa restauración que solo se logra por medio del perdón. El perdón que necesitas recibir en tu corazón. El perdón que solo te puede ofrecer Jesús. El perdón que necesitas ofrecer vos a las personas que te lastimaron. Rápidamente Jesucristo me empezó a marcar a las personas que tenía que perdonar. Porque para lograr alcanzar el perdón antes necesitamos pasar por un proceso en donde vos tenés que empezar a perdonar a muchas personas. Yo he podido lograr perdonar a la persona que abusó de mí. Yo he podido perdonar a mi papá. Yo he podido perdonar a mi mamá. Yo he podido perdonar a mis hermanos que me abandonaron. Yo he podido perdonarme yo mismo por haber atentado contra mi propia vida luego de haber sentido que ella no tenía más razón por la cual continuar. Me he tenido que aprender a perdonar. He tenido también que en algún momento aceptar el perdón de Dios porque no entendía cómo podía ser que Él me perdonara y me amara tanto siendo que yo le había dado tanto la espalda. El perdón en todas las direcciones es lo que va a empezar a generar ese efecto restaurador en el alma. Y claro que no es fácil. No estoy diciendo que sea sencillo, pero lo que sí estoy asegurando es que es el único camino. La palabra de Dios dice que si no perdonas, no vas a poder ser perdonado.
La palabra de Dios dice, si no perdonás, no vas a poder ser perdonado. El perdón completo de Dios se da cuando vos te entregás al perdón y aceptás el perdón y entregás el perdón y te perdonás y recibís a Dios en todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Todavía hay personas que me dicen, Mati, ¿cómo es que hablas de tus heridas? ¿No te da pudor decir que abusaron de vos? ¿No te da pudor decir que lastimaste gente? ¿No te da pudor decir las cosas que hiciste? ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo voy a ocultar esas cicatrices? Jamás se me ocurriría hacerlo. Son las marcas más maravillosas que tengo, porque hablan del poder que tiene Dios para restaurar la vida de todo aquel que se anima a creer. Hay oportunidad de volver a nacer, se puede volver a empezar. Y no solamente eso, sino que en las manos de Dios, esas cicatrices que por ahí algunos tratan de ocultar, yo las muestro para dejar en claro que las marcas de Jesús no fueron en vano, porque las marcas de Jesús fueron los que sanaron las mías. Sus heridas sanaron las mías. Es hora de que tomes una decisión. Ya no tiene sentido de que sigas viviendo la vida echándole la culpa a los demás de las cosas que hicieron. Claramente eso estuvo mal y deberás de rendirle cuenta a Dios. Tendrán que resolver ese asunto, pero ese no es el tuyo. Tu asunto es quebrantar tu corazón delante de la presencia de Dios y decirle como un pobre en el espíritu, no doy más, necesito de vos, Dios. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en el espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios, que dobla sus rodillas y se quebranta delante del Padre diciéndole, necesito de vos, necesito que hagas algo en mí, necesito que sanes mi mente, que sanes mi espíritu, que me liberes, necesito que me ayudes a perdonar, necesito que me ayudes a obedecerte, necesito fortalecerme en el espíritu. Y cuánto más Dios quiere hacerlo, pero Él está esperando que te humilles. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Aquel que no logra doblar sus rodillas ante Dios no puede recibir lo que Dios tiene para darle. Y este es el momento de hacerlo. No dejes pasar más tiempo. No te castigues de esa forma. No te perjudiques. Bastante ya hicieron para que vos te sigas castigando con la falta de perdón. Doblá tus rodillas ante el Rey y deja que Él sane, porque el perdón restaura. Y es hora de que lo hagas. ¿Va a doler? Sí, va a doler, pero te puedo asegurar que ese dolor es un dolor con propósito. No es un dolor para muerte eterna, es un dolor para vida eterna. Entregale tu herida a Jesús. No hay nada imposible para Él. Él puede sanar. Pero es hora de que tomes la decisión. Va a ser una operación a corazón abierto, pero está en ese quirófano del alma el Espíritu Santo, Jesús y Dios, que puede salir mal. Va a ser una operación exitosa. Va a doler, pero va a ser con propósito. De ahí en adelante se va a empezar a construir en tu vida lo que nunca antes pudiste llegar a imaginar. Porque todo indicaba que ibas a morir. Pero Jesús quiere salvar tu vida y demostrarte en la tierra que no solamente el cielo va a ser maravilloso, sino todos los días que te queden aquí. Fui un pibe que se crió en la calle. Conozco gran parte de los asentamientos de la ciudad y del conurbano. Probé muchísimas drogas. Intenté quitarme la vida de diferentes formas. Las personas que me conocían creían que no iba a llegar más que los 18 años, como muchos de mis amigos. Hoy me encuentro
parado sobre la roca que es Cristo, que me ayudó a reconstruir mi historia, a construir una familia, a desarrollar profesión, a construir un proyecto que tiene como objetivo alcanzar la vida de otros a tiempo, recuperándolos de problemáticas que enferman la salud y también previniéndolo de las mismas. Recorro todo mi país, Sudamérica, estoy a disposición de legisladores, diputados, hasta gobernadores y vicegobernadores me llaman para preguntarme si puedo ayudar en la causa que tiene que ver con la recuperación de las adicciones, con la prevención del suicidio. ¿Qué hacemos con los adolescentes en los colegios que se pelean? ¿Cómo podemos transformar esta situación? Decime si Jesús no es extraordinario, porque Él es el único que puede hacer esto. Y no es que yo estoy tocado con la varita. A mí me tocó el Espíritu Santo. Y es el mismo que quiere tocar tu vida y transformarla para siempre. Pero hay que pagar un precio, porque nada es sin sacrificio. Tu perdón valió la muerte de Jesús en la cruz. Tu restauración tiene el precio también de que te entregues por completo al Padre. Es hoy. No postergues más esta cita. Es hoy que necesitas doblar tus rodillas y reconocerle a Jesús tus pecados, pedirle perdón y dejar que Él te acompañe en un proceso de sanidad y de restauración para que esa historia que querés que se escriba en tu vida, en la de tus hijos, en la de tus nietos, finalmente empieza a escribirse. La decisión que vos tomes hoy afectará a generaciones en generaciones. No prives a esas generaciones de ser bendecido por una decisión que vos tenés que tomar hoy. Jesucristo te está esperando, está golpeando las puertas fuerte y ni bien te atrevas a abrirle, va a ser Dios el primero en ponerse en pie para celebrar junto con los ángeles que un pecador más se arrepintió de sus pecados. Y finalmente empieza Dios a trabajar en vos. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y voy a rogarte, Espíritu Santo, que esta noche se produzca el milagro del nuevo nacimiento. Hay personas que llevan años ocultándote heridas. Hay personas que llevan años queriendo caminar con vos con heridas sangrantes. Yo te pido, Espíritu Santo, que una vez más, como tantas veces lo hiciste, susurres al oído de ese herido, de esa herida, y la invites a dejar que Jesús ponga la mano sobre esa infección. Tan solo una caricia de Jesús a tu herida va a vertir la medicina que tu alma necesita. Esa medicina va a empezar a trabajar, va a empezar a recorrer, va a empezar a impregnar, va a sumergir y va a calar hondo y va a llegar a las profundidades de esa infección y milagrosamente en el tiempo, en un proceso, va a empezar a producir los milagros de la sanidad. Yo sé que en este lugar hay heridas que han sido gravísimas. Personas que han sido abusadas sexualmente. Personas que han crecido escuchando insultos sobre su persona, que han desfigurado la imagen, que han desfigurado la personalidad, que han confundido su identidad. Yo sé que hay personas que emocionalmente están destruidas. Espíritu Santo, empezá a trabajar, empezá a tocar, empezá a sanar, confirmarles quiénes son,
¿Qué decís vos de ellos? ¿Qué sentís vos por ellos? ¿Qué habla Dios desde el cielo de ellos? ¿Cómo los ve el cielo? Quiero decirte, el Espíritu Santo en esta hora habla bien de vos, intercede al Padre con gemidos y clamores. Jesucristo habla bien de vos, intercede al Padre, hablando palabras de bien sobre vos, y Dios a través de Jesús y Dios a través del Espíritu Santo también te dice: hijo, hija, no te abandoné, estoy acá, estoy esperando que camines en dirección a mi voluntad, quiero abrazarte, quiero encontrarme profundamente con vos. Espíritu Santo, aquí hay personas que han sido realmente muy violentas con sus hijos, con sus cónyuges, que han lastimado demasiado. También necesitan sanidad. Espíritu Santo, yo te invito que te muevas con total libertad en este auditorio y que empieces a doblar las rodillas de aquellos que de una vez tienen que quebrantar su corazón delante del Padre y reconocerse pecadores y reconocer y confesar los pecados y dejar que tu espíritu empiece a recorrer todo su interior y que Jesucristo finalmente abrace esas heridas para que esas heridas empiecen a ser tratadas y restauradas hasta alcanzar ese perdón de Dios. Yo creo en la restauración. Yo creo en la restauración. Saná, Señor, en esta tarde, noche. Saná, Señor, saná, 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 saná. Porque a partir de ese momento una historia nueva se empieza a escribir. Una nueva casa se empieza a construir, un nuevo templo se empieza a construir, una herencia se empieza a desarrollar. Gracias te damos, Dios, porque sos el único que lo puede hacer. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por haber sido puente y puerta a la salvación. Gracias, Espíritu Santo, por no abandonar las causas, por no darte por vencido, por no dar por terminado. Gracias por no rendirte. Gracias por haberte presentado a nuestras vidas en los momentos más difíciles. Yo declaro en el nombre de Jesús que la victoria ya llegó, que empieza una nueva etapa sobre tu vida y sobre tu familia, y que las cosas viejas pasaron. Ahora, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, es el que va a continuar la obra que empezó en cada uno de nosotros hasta perfeccionarla, hasta el día que Él venga a buscarnos. Ya no hay nada que mirar atrás, solamente lo que Jesucristo quiere hacer hoy y mañana. Hoy y mañana. Gracias, Jesús. Yo te pido que fortalezcas a todos los adolescentes que se encuentran presentes, a los preadolescentes, a quienes están atravesando una etapa maravillosa, pero difícil también a la vez. Que ellos se tomen fuerte de tu mano y que no se dejen confundir por lo que este mundo propone, porque son espejismos, porque son mentiras, que lo único que pretenden es lastimarnos. Pero el único que nos puede asegurar salud, bienestar, paz y felicidad es Jesús. No te sueltes de su mano, por más difícil que sea. Mantenete firme, porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesús es la vida y no hay nada fuera de Él. Gracias, Dios.